Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar sobre la implementación de la NOM 35 impartido por AINSNUL. Antes de que empecemos, me voy a presentar. Mi nombre es Adriana Ortega Aramburo. Soy la gerente de capacitación de AINSNUL y antes de eso fui profesora de cátedra del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. He trabajado en diferentes áreas de recursos humanos, principalmente en capacitación y en desarrollo organizacional en empresas de desarrollo de software mayormente, y también en gobierno y pues en instituciones educativas. Mi formación es de licenciada en psicología organizacional, soy egresada también del Tecnológico de Monterrey. Tengo una maestría en educación de la Universidad Panamericana y otra maestría en tecnología educativa también en el TEC Campus Ciudad de México. Tengo artículos publicados sobre capacitación en habilidades sociales, tengo uno sobre ciudadanía digital y otro sobre enseñanza del lenguaje a personas migrantes. Esa soy yo. Y bueno, AINSNUL, pues somos una consultoría, somos mexicanos, aunque tenemos presencia en Centro y Sudamérica y en la República Mexicana. Nos dedicamos principalmente al desarrollo de soluciones tecnológicas a la medida, pero además tenemos actividades de consultoría en capital humano, en desarrollo sustentable, también en ventas y en negocios. También en publicidad y negocios, tanto en el sector público como en el privado. Nos destacamos también por haber realizado el diseño de experiencias y de trabajo en museos, ¿no? De lo que más orgullosos estamos es de nuestro trabajo en museos. Y bueno, este webinar es parte de nuestra división de capital humano. Y bueno, pues vamos a empezar porque creo que les interesa saber todo lo que hay que saber sobre la NOM 35, creo yo. Y bueno, este webinar tiene por objetivo pues hablar un poco sobre la NOM 35. Vamos a hablar muy brevemente porque próximamente estaremos impartiendo una capacitación más grande. Aquí solo vamos a aprender algunos conceptos básicos y vamos a platicarles un poco de lo que trata y lo que necesitan para empezar a implementarla. Pero ya si quieren aprender a detalle con todas las minucias de lo que pide la norma, bueno, pues entonces próximamente estaremos avisándoles las fechas de estas capacitaciones. La NOM 35 tiene por nombre Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, Identificación, Análisis y Prevención. Y esto es un poco de lo que vamos a ver hoy. Vamos a hablar de los antecedentes, cuál es la importancia de la aplicación de la NOM 35, vamos a hablar de la historia de la NOM 35, algunas estadísticas y datos sobre la salud mental en el trabajo, algunos conceptos básicos, en qué consiste, cuál es su objetivo, cómo se relaciona con otras normas, cómo se aplica según el número de empleados, que esto también es muy importante. Vamos a ver cómo se identifican y analizan los factores de riesgo psicosocial, esa palabrita que estamos escuchando tanto que ahora les voy a explicar qué es. Vamos a hablar de lo que es la evaluación del entorno organizacional, que son las medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial, si todo eso es un solo concepto. Vamos a hablar de la violencia laboral y de la promoción, cómo promover un entorno organizacional favorable. Y también vamos a hablar un poco de lo que son las unidades de verificación. Entonces, bueno, vamos a hablar de la importancia de la implementación de la norma. Les voy a pintar un escenario aquí. Imaginen su empresa. Imaginen que esta empresa
que lo que les voy a pintar no es muy alejado de lo que pasa día a día en las empresas, ¿eh? Imagínense que en esta empresa hay una división, un departamento, una unidad de negocio, como le quieran llamar, digamos de 10 personas. Estas 10 personas tienen un líder que no es muy buen líder. Este líder les grita, este líder los hostiga, este líder no les explica muy bien lo que tienen que hacer y en qué consiste su trabajo. Este líder los obliga o los empuja a tener jornadas laborales más largas. Como consecuencia, estas personas de esta unidad de negocio están dejando de ver a sus familias, están dejando de comer, están dejando de dormir, están generando enfermedades psicosomáticas y pues no están felices en el trabajo y por tanto pues no están produciendo lo que la empresa necesita para ser sustentable. Esta situación de por sí ya es mala, pero ahora imagínense que además de tenerla nos pueden multar por tener esta situación. Entonces, pues aquí en AINSNUL nos hemos preparado mucho, llevamos varios meses trabajando en esto, llevamos pues prácticamente desde que se anunció esta norma, por el expertise que tenemos en el área de recursos humanos y de conocimiento de psicología organizacional, pues hemos buscado prepararnos muy bien para poder impartir estas capacitaciones. Entonces, pues estamos aquí para ayudarlos y para darles a conocer toda la información para que no tengan que caer en esta situación, ¿no? Este es solo un ejemplo, puede haber muchos factores que afecten la salud mental de los trabajadores, pero bueno, para eso estamos aquí y ahora les voy a contar más sobre la NOM. Bueno, esta norma fue publicada el 23 de octubre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación. Y dicen por ahí que es también una respuesta a las necesidades de actualización del Tratado de Libre Comercio, porque pues efectivamente en México no tenemos ningún tipo de regulación con respecto a la salud mental de los trabajadores, ¿no? Y bueno, su objetivo es que los centros de trabajo tengan elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial y promover un entorno favorable en las organizaciones. Esto pues está muy claro en el nombre de la norma. Entonces, bueno, los factores de riesgo psicosocial son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos, del ciclo sueño-vigilia, de estrés grave y de adaptación derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Comprenden las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo, las cargas de trabajo cuando exceda la capacidad del trabajador, la falta de control sobre el trabajo, o sea, la posibilidad de influir en la organización y desarrollo del trabajo cuando el proceso lo permite, las jornadas de trabajo superiores a las previstas por la Ley Federal del Trabajo, rotación de turnos que incluyan turno nocturno sin periodos de recuperación y descanso, interferencia en la relación trabajo-familia y el liderazgo negativo y las relaciones negativas en el trabajo. En general, los factores de riesgo psicosocial para que apunten son situaciones en el trabajo que pueden dañar la salud mental del trabajador. No cualquier situación en el trabajo, sino las que derivan del trabajo mismo. Bueno, esta NOM salió de un congreso que hubo en Suiza, en Ginebra, en 1984. Como pueden ver, estamos llegando muy tarde, ya que si esto se decretó en 1984, estarlo aplicando a nuestras organizaciones en 2019, pues es un poco grave, pero al menos estamos llegando, ¿no?
Y bueno, en este congreso se determinó que el crecimiento económico y la productividad de los países no dependen solo de que los trabajadores se sientan cómodos en el entorno físico, sino que también tengan condiciones de salud mental favorables. Y bueno, de acuerdo con la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, una de cada 5 personas en Latinoamérica padece de problemas mentales relacionados con el trabajo y los trabajadores tienden a tratar de ocultarlos por temor a ser discriminados o a perder su trabajo. Seguramente muchos de los que están aquí viendo el webinar se sentirán identificados con alguna situación laboral en algún momento que les haya incomodado, que les haya hecho perder motivación en el trabajo y que hayan tenido que pues simplemente hacerse los fuertes o las fuertes para no tener problemas en el trabajo, ¿no? Pero pues cuando este hacerse los fuertes implica tener ya problemas de salud, pues entonces se afecta la productividad y en efecto dominó puede afectar hasta la economía de los países. Y bueno, aunque traten de ocultarlos, algunos de estos síntomas, aunque los patrones no lo vean, pues pueden ser ausentismo, que la persona empiece a faltar mucho al trabajo, presentismo, que es el hecho de que sí se presente al trabajo, pero no esté rindiendo con la misma, una disculpa por ese movimiento, no esté rindiendo igual, no está ahí, pero no está ahí, o sea, solo está físicamente, pero su mente está en otro lado. Pedir permisos, incapacidades, empieza a enfermar mucho, empieza a quejarse mucho sobre los compañeros y bueno, llega hasta la rotación, o sea, irse de plano, proceder legalmente contra la empresa y a veces hasta el retiro prematuro, ¿no? De acuerdo también con la Organización Internacional del Trabajo, el costo mundial de no atender estos problemas puede estimarse en 2.5 billones de dólares y para 2030 podrían ascender al doble por cómo algunos corporativos están olvidándose de la salud mental de sus trabajadores. Pero también, según la Organización Mundial de la Salud, tratar la depresión puede resultar en la disminución del 40 hasta el 60% de ausentismo. Y ya está comprobado también por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo que por cada 20 pesos invertidos en la salud mental de los trabajadores, se recuperan 80 pesos, ¿no? O sea, lo que invirtamos en la salud mental de los trabajadores se nos reditúa con creces. Y bueno, eso es un poco de los antecedentes. Ahora vamos a hablar de algunos conceptos básicos de la NOM. El primero, el más importante, que son los factores de riesgo psicosocial. Eso ya se los expliqué. Pero pues aquí les voy a presentar una lista de algunas situaciones que pueden ser factores de riesgo psicosocial. Estas situaciones pueden ser condiciones de trabajo peligrosas o inseguras, cargas de trabajo que sobrepasan al trabajador, falta de control sobre el trabajo, o sea, el trabajador no sabe si lo hizo bien, si lo hizo mal, no hay quien le diga, jornadas superiores a las previstas de la Ley Federal del Trabajo, turnos sin descanso, que el trabajador no pueda ver a sus amigos o familia, el liderazgo negativo, como el que describía en el ejemplo del principio, y pues las relaciones negativas en el trabajo, ¿no? Lo que le llaman actualmente el ambiente tóxico. Luego está el entorno organizacional favorable, que es el ideal de la NOM. Todos queremos llegar a tener un entorno organizacional favorable, eso es lo que se va a evaluar y eso es lo que queremos. Y pues se le llama entorno organizacional favorable a un ambiente laboral en que los trabajadores se sienten parte de la organización, saben cuáles son sus responsabilidades, están capacitados para realizarlas y se sienten bien.
se comunican y cooperan para la realización de las tareas y las cargas y jornadas de trabajo están de acuerdo con lo que nos piden las leyes mexicanas. Otro concepto son las medidas de prevención y acciones de control, que es lo que vamos a hacer después de la implementación de la NOM para que el entorno organizacional favorable se mantenga y para que no haya factores de riesgo psicosocial o haya los menos posibles. Tenemos también el concepto del diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, que es, pues, va a ser el resultado de identificar las condiciones inseguras y peligrosas o las condiciones que ponen en riesgo la salud mental de los trabajadores. Entonces, el resultado de esa investigación de cuáles son estos elementos negativos, eso va a ser el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Otro concepto, política de prevención de riesgos psicosociales. La política de prevención va a ser un documento que va a llevar los compromisos por escrito, que va a seguir el patrón y que van a seguir todos en la organización para que el entorno laboral favorable se mantenga. También tenemos el concepto de apoyo social, que son los esfuerzos que va a tener el patrón para poder promover este entorno. Algunos de estos esfuerzos pueden ser pues no sé, organizar eventos para que los trabajadores se comuniquen, organizar talleres, capacitaciones internas para dar retroalimentación efectiva. Algunas de ellas, pues en NICE también nos dedicamos a su implementación, cursos de liderazgo, de retroalimentación efectiva, de comunicación efectiva. Todo esto también está en nuestro portafolio de productos. Entonces, con confianza, si quieren saber más de esto, pueden hacerlo. Pueden preguntarnos, perdón. Y bueno, también entre el apoyo social pueden contar los eventos deportivos, convivios, comida de fin de año, los desayunos de cumpleañeros, los pasteles, todo esto cuentan como apoyo social, ¿no? Son pequeños esfuerzos que se hacen para mejorar el ambiente de trabajo. Tenemos el concepto de violencia laboral, que son actos de hostigamiento, acoso, malos tratos en contra de los trabajadores, pues que dañan su salud mental, su autoestima, su bienestar emocional. Todo esto entra en la violencia laboral. Tenemos el concepto de acontecimiento traumático severo. Estos acontecimientos son aquellos eventos traumáticos que pues dejan al trabajador en la necesidad de ir a terapia a veces. Y pues son pues situaciones delicadas en la que haya corrido peligro la vida del trabajador o la vida de otro trabajador y él estuviera presente. Derrumbes, incendios, accidentes laborales, el haber perdido un miembro con alguna maquinaria pesada, todo esto cuenta como un acontecimiento traumático severo, ¿no? Por ahí tal vez los que me están viendo vivan en la Ciudad de México y hayan tenido oportunidad de presenciar el terremoto de 2017. Bueno, en muchos centros de trabajo el terremoto de 2017 fue un acontecimiento traumático severo para las organizaciones. Es un buen ejemplo, ¿no? Por ahí también tenemos el derrumbe en Arts Pedregal. Las personas que trabajaban ahí, afortunadamente no pasó nada, no hubo pérdidas, no hubo heridos, pero claro, en caso de haber estado cerca o de haber sentido que tu vida corría peligro, pues pudo haber sido un acontecimiento traumático severo. Y bueno, todos los casos de
qué conocemos de incendios o de simples accidentes laborales que en muchos de los casos no son culpa de nadie. Todos estos son acontecimientos traumáticos severos. La autoridad laboral, bueno, la autoridad laboral es las comisiones de la Secretaría del Trabajo que se encargarán de realizar las auditorías, y el centro de trabajo pues es el lugar físico donde estén presentes los trabajadores. El trabajador es la persona física que realiza el trabajo, y el trabajo es la actividad humana, intelectual o material que realiza la persona. Y bueno, esas son algunas definiciones. Ahora les voy a hablar de en qué consiste la norma, qué es. Y bueno, su objetivo es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Para este momento yo creo que ya queda mucho más claro el objetivo, porque ya sabemos qué son los factores de riesgo psicosocial y qué es el entorno organizacional favorable, ¿no? Digamos que factores de riesgo psicosocial y entorno organizacional favorable son los dos grandes conceptos de esta norma. Los factores de riesgo psicosocial es todo aquello que queremos evitar que pase, y el entorno organizacional favorable es el conjunto de todo aquello que queremos que sí pase. La NOM también se relaciona con otras normas, como con la 19, que es la de Constitución, Integración, Organización y Funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene, o sea, es la parte física. También se relaciona con la 30, que es sobre los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, y con la NMX R025, que es de igualdad laboral y no discriminación. Entonces, ahora sí, la parte a la que todos queríamos llegar: ¿cómo se aplica la norma? La norma, pues, consiste en realizar una investigación para detectar los factores de riesgo psicosocial y los indicadores. Voy a mover un poco mi cara para no tapar aquí la información. ¿Cómo se aplica la norma en... ¿qué? Me perdí cuando moví mi cara. Bueno, se hace una investigación para detectar los factores de riesgo psicosocial y los indicadores de que hay un entorno organizacional favorable. Es decir, el balance entre lo bueno y lo malo, siendo lo malo los factores de riesgo psicosocial y lo bueno los indicadores de un entorno organizacional favorable. Se realiza ese balance. ¿Cómo se realiza esa investigación? Bueno, pues por medio de cuestionarios. Hay un cuestionario que se llama Identificación y Análisis de los Factores de Riesgo Psicosocial, y hay otro cuestionario que se llama Evaluación del Entorno Organizacional, es decir, el cuestionario de lo bueno y el cuestionario de lo malo. Posterior a la aplicación de los cuestionarios, pues se da un diagnóstico, y en el diagnóstico, y a partir del diagnóstico se realizan acciones concretas para mitigar los factores de riesgo psicosocial. Se publica una política, que ya vimos qué es la política, y el diagnóstico se realiza de forma diferente según el número de empleados de la organización. Esto es muy importante. Perdón. Estos son, aquí en esta diapositiva podemos ver algunos de los elementos bueno, no algunos, son los elementos en los que consiste la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, que son las condiciones en el ambiente de trabajo, las cargas de trabajo, la falta de control sobre el trabajo, las jornadas de trabajo y rotación de turnos, la interferencia en la relación trabajo-familia, los liderazgos negativos y las relaciones negativas entre empleados, y la violencia laboral. Todo esto es lo que se analiza en
el cuestionario llamado Identificación y Análisis de los Factores de Riesgo Psicosocial. Mientras que en el otro cuestionario, Evaluación del Entorno Organizacional Favorable, se evalúa todo lo bonito, que es el sentido de pertenencia, la formación y capacitación para la realización del trabajo, la definición precisa de las responsabilidades, la participación y comunicación interna, la distribución adecuada de las cargas de trabajo, la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Esto es lo que implica un ambiente laboral deseable y es lo que se evalúa en esta parte de la aplicación de la NOM. Ahora sí, ahí va lo del número de empleados. Los centros de trabajo de 15 o menos trabajadores deberán realizar su diagnóstico por medio de entrevistas directas. O sea, estos cuestionarios que les mencioné, a las empresas pequeñas que tengan 15 empleados o menos, solo se les van a hacer algunas preguntas sobre estos mismos asuntos, ¿no? Pero al fin va a ser un instrumento mucho más simple. Mientras que a los centros de trabajo de 16 a 50 trabajadores, voy a volver a mover mi cara porque estoy tapando otra vez información, de 16 a 50 trabajadores, solo se aplicará el cuestionario de identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. Es decir, a los centros de trabajo medianos solo se les va a cuestionar lo malo. Y a los centros de trabajo grandes, de 50 o más, ya se aplicarán los dos cuestionarios. Entonces, quedamos en que los de 15 o menos, solo entrevistas. De los de 16 a 50 trabajadores, solo se les va a evaluar lo malo. Y a los de 50 trabajadores o más, pues se evaluará lo bueno y lo malo. O sea, se van a identificar los factores de riesgo psicosocial y los identificadores de un entorno organizacional favorable. Una vez aplicados los cuestionarios o las entrevistas, en el caso de, vuelvo a mover mi cara, cuestionarios o las entrevistas en el caso de los centros de trabajo pequeños, pues ya se debe cumplir con algunos requisitos de análisis estadístico. Claro, las entrevistas no se analizan estadísticamente, pero los cuestionarios sí. Se hace un análisis estadístico que está muy bien detallado en la norma y que si gustan acompañarnos a la capacitación, a la versión larga de este webinar, que próximamente les daremos las fechas, pues ahí es donde vamos a aprender a detalle la parte estadística del análisis de estos cuestionarios. La NOM en sí trae unos cuestionarios que demuestra que se pueden utilizar y lo más recomendable es utilizar estos cuestionarios porque pues son los que trae la norma, los que está sugiriendo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y además pues están ya aprobados por ellos, ¿no? Sin embargo, si la organización quisiera usar unos cuestionarios diferentes, bueno, deben cumplir con todos los requisitos de los factores a revisar que están indicados en la norma. Y bueno, la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial se debe agregar a los resultados de la norma 30, que es sobre, si estaban poniendo atención, ustedes saben de lo que trata la norma 30, y los resultados los resultados estadísticos, o sea, los resultados deben ser anónimos, pero globalmente deben estar, o sea, las respuestas individuales de cada trabajador deben ser anónimas, pero los resultados globales del diagnóstico sí deben estar disponibles para consulta de todos los trabajadores.
Y este diagnóstico debe realizarse al menos cada 2 años. Más información. Voy a volver a mover mi cara. Todos los centros de trabajo, sin importar el número de empleados, deben establecer acciones que impulsen el apoyo social. Apoyo social, recuerden este concepto, veíamos hace un momento, son todas las acciones de integración que haga la empresa, juntas, cursos, retroalimentación efectiva, evaluación 360, evaluación de desempeño, todo eso. Deben establecerse en las acciones después del diagnóstico. Deben disponer de mecanismos seguros y confidenciales para quejas y denuncias internas y realizar acciones que promuevan el sentido de pertenencia y el entorno organizacional favorable. También las empresas deberán ejecutar acciones y programas para prevenir los factores de riesgo psicosocial que consideren mejorar el liderazgo, las cargas de trabajo, el control sobre el trabajo, todos estos factores que ya hemos enlistado, todo esto se debe mejorar, todos estos factores que ven aquí, apoyo social, equilibrio trabajo-familia, se deben ejecutar acciones completas para mejorar cada uno de estos aspectos. Y para los centros de trabajo de medianos a grandes, o sea, todos los centros de trabajo que hayan realizado cuestionarios, se debe implementar un programa para promover un entorno organizacional favorable que cumpla con las áreas de trabajo y los trabajadores sujetos al programa, el tipo de acciones y medidas, o sea, se debe redactar toda esta información, incluyendo las áreas de trabajo y quienes van a estar sujetos al programa, el tipo de acciones y medidas de control que deben adoptarse, las fechas programadas para la realización, control de avances, una evaluación posterior a la aplicación de las medidas de control y el responsable de la ejecución. Entonces, los centros de trabajo pequeños no deben preocuparse tanto por redactar la planeación de sus medidas de control, pero los de medianos a grandes sí deben redactar un documento con toda esta información. Y bueno, las acciones de control tienen 3 niveles. El primer nivel es el plan organizacional. Es todo lo que tiene que ver con la política, la organización del trabajo, las acciones para prevenir los efectos de los factores de riesgo psicosocial, prevenir la violencia laboral de manera global y propiciar el entorno organizacional favorable. Eso es a nivel toda la organización. El segundo nivel es el plano grupal, eso es como en equipos de trabajo. Y aquí se trabaja sobre la interacción, la comunicación entre ellos, el manejo de conflictos, liderazgo, trabajo en equipo y apoyo social. Y tenemos el tercer nivel, que es el plano individual, ¿no? Aquí ya se debe tratar a nivel individual los problemas de salud mental de un trabajador en específico, y esto incluye también intervenciones clínicas y terapéuticas. Y bueno, el patrón puede, perdónenme, el patrón puede contratar también una unidad de verificación que AINSNUL, en AINSNUL estamos funcionando también como unidad de verificación, si así lo desearan. Puede contratar una empresa para que lo haga por ellos, ¿no? Es recomendable hacer esto porque una empresa puede ser mucho más neutral que de pronto, al final, el área de trabajo que aplique las encuestas y que aplique las entrevistas o cuestionarios también es susceptible a tener factores de riesgo psicosocial, entonces puede tener por ahí un punto ciego. Entonces, si se contrata un consultor externo para
para la aplicación de la NOM en las empresas, pues tanto que la empresa se ahorra el trabajo de estar analizando encuestas y aplicando cuestionarios y demás, como que los trabajadores pueden sentir un poco más de confianza al compartir esta información con una entidad externa que con sus mismos compañeros, ¿no? Y bueno, en resumen, la norma existe para asegurarse de que las organizaciones tengan entornos laborales favorables, libres de factores de riesgo psicosocial, y cuidar la salud mental de los trabajadores es bueno para las organizaciones, para las economías y también, por lo tanto, también para los países. Los factores de riesgo psicosocial son los aspectos del trabajo que pueden afectar la salud mental de los trabajadores negativamente. Y el entorno organizacional favorable es el ideal de la norma. La NOM 35 se aplica junto con la NOM 19, la NOM 30 y la NOM 25 y se aplica diferente de acuerdo con el número de empleados. Los centros de trabajo más pequeños deberán enfocarse solo en entrevistas y en las acciones para mantener el entorno organizacional favorable, mientras que las más grandes tendrán que aplicar instrumentos de medición, interpretarlos estadísticamente, determinar las acciones, hacer un plan y redactar una política. Y por último, la norma contiene muestras de cuestionarios, instrucciones para su análisis y su política de prevención. Bueno, tengo algunas preguntas por escrito que voy a leer. En un momento regreso a la presentación. Denme un segundo. A ver, tengo una pregunta que dice, ¿ya entró en vigor la NOM 35? ¿Aún tenemos tiempo? Sí, la NOM 35 ya entró en vigor a partir de octubre de este año y bueno, va a entrar en vigor en 2 etapas. La primera etapa, que es la etapa política, por decirlo de alguna forma, entra en vigor ahorita en 2019. Entró en vigor ahorita en 2019. Y esta solo implica las medidas de prevención, la identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos y la difusión de la información sobre la política. Y en la segunda etapa que ya va a entrar en vigor en el 2020, es la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. O sea, la segunda etapa es de cuestionarios. Entonces, pues estamos a tiempo de aplicarla, sí, pero ya no falta tanto. Entonces yo sugiero que como centros de trabajo nos vayamos poniendo las pilas porque se nos está viniendo el tiempo encima, ¿no? Me preguntan también que si son muy altas las multas. Pues bueno, las multas están establecidas en el artículo 994, fracción 5 de la Ley Federal del Trabajo. Y pues son sanciones de desde 250 hasta 5,000 unidades de medida y actualización por cada infracción o trabajador afectado. Entonces, pues tomando en cuenta que la UMA diaria tiene un valor de casi 85 pesos, entonces pues una multa podría llegar a ser hasta de 422,000 pesos, ¿no? Pero tranquilos que las inspecciones van a empezar a partir de 2020. Claro, a 2020 le falta muy poco. Y bueno, estas visitas se van a llevar a cabo en un principio solo para hacer observaciones y obviamente no se va a multar desde la primera visita, ¿no? Se van a realizar esas observaciones y en caso de incurrir en las mismas fallas, entonces ya se aplicará la multa.
No es para preocuparse, pero sí es para preocuparse porque pues nos podemos adelantar al terrible fracaso y a que estas multas se apliquen, ¿no? Me preguntan también que dicen que por ahí que el negocio no es una oficina, de todos modos tengo que implementarlo. Sí, esto aplica en todos los centros de trabajo. O sea, esto aplica en oficinas, en plantas productivas, incluso por ahí si tenemos personas trabajando a distancia, pues si estas personas están sometidas a un tipo de liderazgo negativo, pues también serán parte de la norma, ¿no? Entonces, pues eso es básicamente la norma oficial mexicana 035. Quiero darles las gracias por su atención. Próximamente vamos a estar compartiéndoles, bueno, estoy compartiéndoles ahora los datos de la empresa que están aquí en una diapositiva. Estos son los datos de la empresa. Esta es la información por si quieren contactar a Alicia Gaona, que estará dándoles información sobre las fechas y horarios de la versión larga de este webinar. Como les decía, llevamos meses preparándonos para poder conocer bien la norma. Somos psicólogos organizacionales, tenemos experiencia en capacitación y en cuestiones de manejo de crisis y de muchas cuestiones de salud mental en el trabajo y de capacitación de personal, así que estamos listos para atender sus necesidades y bueno, quedamos en espera de que nos contacten y con esto cerramos este webinar. Muchas gracias a todos por su atención y los esperamos por allá.